Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio para las últimas noticias del mundo del espectáculo, los dramas turcos que nos roban el sueño y, por supuesto, el chismorreo más jugoso. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para una dosis de salseo porque hoy tenemos un tema que, déjenme decirles, ha estado dando vueltas y vueltas como una noria a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Adiós definitivo o un giro inesperado en esta historia que nos ha tenido a todos enganchados? Vamos a sumergirnos en los rumores, las confirmaciones y las especulaciones que rodean a esta pareja que para muchos era la personificación del amor en la pantalla y quizá, fuera de ella. Antes de que empecemos a desgranar todo este cotilleo, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita. Así no te perderás ni un solo vídeo con las últimas exclusivas, las tendencias más virales y por supuesto, mucho drama del bueno. Dale al botón rojo. Te esperamos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo con escuchar esos nombres, la mayoría de nosotros inevitablemente piensa en *Erkencicus*, esa serie que nos enamoró con su frescura, su humor y sobre todo, la química innegable entre sus protagonistas. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, traspasaron la pantalla y nos hicieron creer, aunque fuera por un momento, que el amor verdadero sí existe. La realidad es que desde el principio, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet fueron constantes. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las fotos juntos fuera del set. Todo parecía indicar que la pasión que sentían sus personajes se había contagiado a la vida real. Los fans, obviamente, enloquecimos. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se analizaba cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de una confirmación. Era una verdadera obsesión, pero ¿quién puede culparnos? La magia que desprendían juntos era innegable. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas circunstanciales, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Tanto Can como Demet siempre se mostraron muy reservados con su vida personal, insistiendo en que su relación era puramente profesional y, en el mejor de los casos, una linda amistad. Esto, obviamente, no detuvo los rumores. Al contrario, los alimentó. La gente, como solemos hacer, empezó a construir sus propias teorías, a imaginar escenarios idílicos y a creer que, tarde o temprano, la pareja daría el gran paso. Pero el tiempo pasó. *Erkencicus* llegó a su fin, y con ello, comenzaron a surgir las primeras señales de que algo no iba bien. Can y Demet empezaron a distanciarse. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo que es peor, comenzaron a aparecer rumores de fuertes discusiones y desacuerdos entre ellos. Ahí fue cuando la burbuja empezó a explotar. Los fans, desconsolados, empezaron a aceptar la dura realidad: quizás el romance nunca existió. O en el peor de los casos, si existió, había llegado a su fin. Las esperanzas se desvanecieron y el sueño de ver a Can y Demet juntos para siempre se rompió en mil pedazos. Y como si esto no fuera suficiente, la situación se complicó aún más cuando Can Yaman anunció su compromiso con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La noticia cayó como una bomba. Los fans de Demet se sintieron traicionados, dolidos y, por supuesto, furiosos. ¿Cómo era posible que Can se casara con otra persona después de la química que había mostrado con Demet? ¿Acaso todo había sido una farsa? La verdad es que en ese momento, la imagen de Can Yaman sufrió un duro revés. Fue acusado de ser un oportunista, un egocéntrico y un insensible. Las críticas llovieron por todas partes y su popularidad, al menos entre los fans de *Erkencicus*, se vio seriamente afectada. Pero la historia no termina ahí. Como en toda buena telenovela turca, siempre hay giros inesperados, secretos ocultos y reconciliaciones imposibles. El compromiso de Can con Diletta Leotta duró poco. A los pocos meses, la pareja anunció su separación, alegando diferencias irreconciliables. Y aquí es donde la trama se pone interesante de nuevo. Tras la ruptura de Can, los rumores sobre una posible reconciliación con Demet volvieron a surgir con fuerza. Se dijo que habían retomado el contacto, que se habían visto en secreto, y que estaban considerando darle una segunda oportunidad a su relación. Obviamente los fans volvieron a ilusionarse. La esperanza renació y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja.
Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre, es complicada. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no hay ninguna confirmación oficial de que Khan y Demet hayan retomado su relación. Ambos siguen manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal y evitan hablar el uno del otro en público. Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que la posibilidad de una reconciliación no es del todo descartable. Por ejemplo, se sabe que Khan y Demet siguen teniendo amigos en común y que en ocasiones coinciden en los mismos eventos sociales. Además, algunos fans han notado que han vuelto a interactuar en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. Esto, por supuesto, no es una prueba irrefutable de que estén juntos, pero sí sugiere que al menos existe una buena relación entre ellos. Y quién sabe, quizás con el tiempo esa amistad pueda convertirse en algo más. Ahora bien, también es importante ser realistas. Khan y Demet son dos personas muy diferentes, con carreras profesionales muy exitosas y con vidas personales muy complicadas. Es posible que simplemente hayan decidido seguir caminos separados y que la magia que vimos en *Erkencicus* haya sido solo eso, magia en la pantalla. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir seguirá dando que hablar. Su relación, sea cual sea, siempre será objeto de especulación y de deseo por parte de sus fans. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en los finales felices y en el poder del amor verdadero. Así que adiós definitivo o un giro inesperado. La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y, por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las especulaciones y las posibles realidades de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de su química en *Erkencicus*, de los rumores de romance, de la confirmación que nunca llegó, del compromiso fallido de Khan y de la esperanza de una reconciliación. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet deberían darle una segunda oportunidad a su relación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que formen parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los dramas turcos que nos roban el sueño y el chismorreo más jugoso. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Y eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. **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 
historia tiene más capas que una cebolla turca. Profundicemos un poco más en este culebrón, porque la verdad es que la historia de Khan y de Met es un reflejo de cómo la prensa, los fans y las propias expectativas pueden crear una narrativa que a veces poco tiene que ver con la realidad. Para empezar, hablemos un poco más de Erkencikus ***. La serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Khan, un fotógrafo aventurero con un espíritu libre, era fresca, divertida y sobre todo, creíble. Gran parte de esa credibilidad se debió a la química palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. No eran solo actores interpretando un papel, parecían almas gemelas destinadas a encontrarse. El fenómeno Erkencikus * fue tal, que la productora de la serie supo capitalizar el interés del público, alimentando los rumores de romance y creando contenido exclusivo para redes sociales que explotaba al máximo la relación entre los protagonistas. Era una estrategia de marketing brillante, pero también contribuyó a crear una imagen irreal de la pareja. Los fans querían creer que Sanem y Khan eran reales, y la productora les daba motivos para hacerlo. Sin embargo, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. En una entrevista, Demet confesó sentirse incómoda con la constante atención que recibía su vida personal, y lamentó que muchos fans no distinguieran entre ella y su personaje.
Khan, por su parte, siempre se mostró más abierto a jugar con los rumores, pero también dejó claro que su prioridad era su carrera profesional. Y aquí es donde entra en escena Diletta Leotta. La relación de Khan con la presentadora italiana fue un torbellino mediático. Desde el principio, la pareja se mostró muy enamorada y no dudó en compartir su felicidad en redes sociales. Los titulares se inundaron de fotos de Khan y Diletta en cenas románticas, viajes de lujo y, por supuesto, el famoso anillo de compromiso que, según algunos medios, costó una fortuna. Pero la relación también estuvo rodeada de polémica. Muchos fans de *Erkencicus* acusaron a Diletta de ser una oportunista que solo buscaba fama a costa de Khan. Otros simplemente no podían aceptar que el actor estuviera con alguien que no fuera Demet. La presión fue tal, la pareja se vio obligada a cerrar sus cuentas de redes sociales durante un tiempo. La ruptura de Khan y Diletta fue un golpe para muchos, pero también una oportunidad para los fans de Demet. La esperanza de una reconciliación renació con fuerza, y los rumores se intensificaron. Se dijo que Khan se había dado cuenta de su error y que estaba dispuesto a todo para recuperar a Demet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Lo cierto es que, a pesar de las especulaciones, Khan y Demet han mantenido un silencio sepulcral sobre su vida personal. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas, y enfocándose en sus propios proyectos. Demet, por ejemplo, se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando éxitos como *Dodu Une Kaderindir* y *Astaktikleri*. Khan, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Si bien es cierto que han coincidido en algunos eventos sociales y que han interactuado en redes sociales, esto no significa necesariamente que hayan retomado su relación. Podría ser simplemente una muestra de amistad y respeto mutuo. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva entre los fans. Muchos creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos, y que tarde o temprano, el amor prevalecerá. Otros, más realistas, creen que la magia de *Erkencicus* fue solo eso, magia en la pantalla. En cualquier caso, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a una presión constante y a unas expectativas desmesuradas. Es difícil saber qué hay de verdad en los rumores y qué es simplemente producto de la imaginación de los fans. Lo que sí es cierto es que Khan y Demet han dejado una huella imborrable en el corazón de miles de personas, y que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. ¿Veremos algún día un final feliz? Solo el tiempo lo dirá. Así que, mi gente guapa, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿O es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de este culebrón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.